Bueno, ya cogió. Muy bien, buenos días a todos. Un placer esta mañana estar con ustedes. Tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, hace 15 días que tuve el privilegio de estar con ustedes, les hablé de un hombre, no sé quién se acuerda, quién me salva la vida, de Felipe. Bueno, y dije que Felipe era un influencer del primer siglo. Ustedes saben que están de moda los influencers, ¿no? Toda la gente ahí en las redes sociales, en el Instagram sobre todo, uno ve una cantidad de personas haciendo cosas extrañas, otros extraordinarias, consiguiendo seguidores para ganar dinero, para ser populares, qué sé yo. Algunos hacen cosas bien. Yo he estado trayendo una serie de charlas que se llaman los influencers del primer siglo. En el primer siglo también había gente de muchísima influencia. Y el primero del que hablamos fue de Felipe, como dijeron aquí algunos, que fue uno de los 7 diáconos que fueron elegidos para servir a las mesas. Allí en el primer siglo, cuando la iglesia cristiana empezó a crecer. En el primer siglo la iglesia cristiana creció de manera exponencial. Fue una cosa que parecía una pandemia, pero buena, algo santo. Mucha gente en la ciudad de Jerusalén estaba arrepintiéndose de sus pecados, volviéndose a Dios de todo corazón, y creció tanto que los apóstoles ya no sabían qué hacer con tanta gente. Entonces se quejaron porque en esa época la iglesia era una iglesia que venía gente de diferentes países a adorar a la ciudad de Jerusalén, y se volvió una iglesia como con ayuda social. Les daban comida, alimento, vestido, todas estas cosas. Y las viudas griegas eran desatendidas, así que los apóstoles decidieron escoger a unos hombres llamados diáconos, a los 7 diáconos. Y quiero darles contexto. Vamos a nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos todos allí. Espero que tenga Biblia, hermano. Espero que no se pierda nada de esto que vamos a hablar en esta mañana. En Hechos capítulo 6 está esto que les estoy contando acerca de el crecimiento exponencial de la iglesia, y a los apóstoles viendo cómo manejan el crecimiento. Y surgió Felipe, el evangelista, este hombre sencillo, humilde, servidor de mesas, que empezó haciendo cosas en pequeño, pero que terminó haciendo cosas enormes. Entonces repasemos la lista de estos varones después de que decidieron elegirlos. En capítulo 6, versos 5, dice: a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Entonces aquí están los 7 diáconos, y ya hablamos de Felipe, y hoy vamos a hablar de Esteban, este otro hombre. Y por cierto, mire, para las que piensan ser mamá, y hay unas buenas ideas para ponerle nombre a los niños: Prócoro Cano, ¿sí? Nicanor Sánchez. Vayan pensando, es una buena idea, es un buen nombre. Por ahora hablemos de Esteban. Esteban fue uno de estos 7 diáconos, y también yo sospecho, esto es una conjetura mía, que Esteban tenía entre 30 y 40 años. No era un hombre completamente mayor, sino era un hombre relativamente joven, y Esteban fue uno de ellos. Vamos a aprender 8 cualidades de Esteban que un cristiano del 2022 puede aplicar. 8 cualidades, pero no las vamos a ver hoy. Hoy solamente vamos a ver 4 cualidades de Esteban que podemos aplicar para el 2022. Y he titulado esta charla: una vida corta pero poderosa. Una vida corta pero poderosa.
Hubo grandes hombres con grandes ideas que sus voces fueron apagadas porque sus discursos iban en contra de un sistema. Tal vez algunos de ustedes han oído en la historia de los Estados Unidos que hubo un hombre llamado Martin Luther King Jr., un afrodescendiente postulado a la presidencia de los Estados Unidos, que defendió los derechos humanos de los afrodescendientes. Un hombre de Dios, era un pastor cristiano que logró juntar masas porque él tenía en su corazón que en los Estados Unidos se acabara la discriminación racial. Estados Unidos vivía una paradoja, y era que era un país que fue fundado con, valga la redundancia, con fundamentos cristianos, pero a la vez padecía de racismo severo. Los mismos cristianos practicaban el racismo, una cosa. Pero este hombre, Martin Luther King, logró influenciar a cientos de miles y logró que muchos cambiaran su pensamiento y logró dar con sus ideas libertad a muchos afrodescendientes oprimidos allí en este país. Pero su voz fue apagada, lo asesinaron, porque había gente en la política que no quería que eso se acabara. Entonces le mataron. Sin embargo, sus discursos, usted puede entrar a internet, hay un discurso famoso que se llama I have a dream, yo tengo un sueño. Y es un discurso espectacular que le da a una multitud un día antes de su muerte. Apagaron la voz de Martin Luther King. Aquí en nuestro país también hubo un hombre llamado Jorge Eliezer Gaitán, tal vez los más mayores se acuerdan, un caudillo del pueblo de Colombia, alguien que habló en contra del fariseísmo político que siempre ha existido en este país. Él atacó a la clase política rica de este país y la voz de Jorge Eliezer Gaitán fue apagada. Lo mataron, lo asesinaron porque sus ideas iban en contra del sistema. Y digamos que recientemente también encontramos a Luis Carlos Galán, otro político de Colombia que quería acabar con el narcotráfico. Él tenía en sus propósitos de gobierno terminar con ese flagelo que hemos vivido los colombianos del narcotráfico, pero el mismo narcotráfico le apagó su voz, porque él tenía unos discursos potentes para decir unas ideas buenas que hubiesen sido tal vez de mucha bendición para este país. Y el más reciente de todos fue un periodista llamado Jaime Garzón. No sé cuántos lo han oído. Un hombre muy inteligente, brillante, alguien que hacía humor con la política, pero era un humor que criticaba al sistema, de cómo la corrupción y todo esto que hacen los políticos y también los grupos armados de este país apagaron la voz de este gran hombre. Estoy hablando de hombres con ideales humanos, con la excepción de Martin Luther King. Pero hoy vamos a hablar de un hombre con ideales divinos, con un hombre muy superior a ellos, un hombre que está en otra dimensión, un hombre lleno de Dios. Vamos a mirar el pasaje Hechos capítulo 6, desde el verso 8 al 15, y miremos la vida corta pero poderosa de un hombre llamado Esteban. Dice la palabra de Dios: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría y Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa.
Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Estamos ante un hombre de Dios, hasta un hombre impresionante, pero también estamos ante un complot. Se juntaron muchos grupos, porque Esteban era un hombre, como dice en el versículo 8, lleno de la gracia y del poder de Dios. Y entonces les dije que íbamos a ver las 8 cualidades de Esteban que un cristiano del 2022 puede tener. Y la primera para que tome nota, era que Esteban era un hombre lleno de fe. Lleno de fe, esa fue la primera característica. ¿Ustedes creen que un cristiano del 2022 puede ser lleno de fe? Amén, hermanos. Claro que sí se puede, porque el mismo Dios que guió a Esteban es el Dios que nos está guiando a nosotros. Amén. Estas precisamente era una cualidad, ser lleno de fe. Y pensar en ser lleno, mira que el hombre busca ser saciado, porque naturalmente el hombre está vacío. Quiero decirles, una persona sin Dios está vacía, y una persona sin Dios quiere ser llena de algo. Alguno quiere ser lleno de seguidores, otro quiere ser lleno de vanidad, otro quiere ser lleno de dinero, otro quiere ser lleno de fama. Pero Esteban era un hombre lleno de fe. Y espero que usted, al igual que Esteban, anhele desde hoy ser un creyente lleno de fe. Esteban tenía su fe al tope. Y la fe, quiero decirles, puede crecer o disminuir. La fe es como un músculo que, dependiendo como yo la ejercite, crece o se atrofia. Y aquí estamos hablando de la fe práctica de un creyente. Hay 2 clases de fe: la fe que salva y la fe práctica de un creyente. La fe que salva es aquella que cuando alguien me predica el Evangelio, yo no conozco al Señor, y el Espíritu Santo me convence de mi pecado, entonces Dios me da la fe para creer que soy un pecador y que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y entonces esa es la fe que salva. Pero una vez que soy salvo, empiezo a practicar la fe cristiana. Y de esa fe cristiana es la que tenemos que buscar ser llenos, como era Esteban, lleno hasta el tope. Entonces, necesitamos, como Esteban, decidir creerle a Dios cada día. El crecimiento de la fe depende de ti, no de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si usted quiere crecer en su fe, debe nutrirse abundantemente del libro sagrado de Dios. Debe todos los días comer de este pan, porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si Esteban era un hombre lleno de fe, era porque era un hombre lleno de Biblia. Hermanos, ese es el llamado. Por eso un cristiano en el día de hoy puede ser lleno de fe. Puede ser lleno de fe. Los hombres que les mencioné al principio tenían convicciones fuertes acerca de sus ideas y murieron por sus ideas. Pero aquí es diferente. Esteban no murió por sus ideas ni por su pensamiento. Esteban entregó su vida por Jesús, así como Jesús entregó la vida por él. Esteban no estaba persiguiendo ideales humanos. Esteban estaba proclamando el reino. Escuché una frase que dice: vive la vida por algo por lo cual valga la pena morir. Vive la vida por algo por lo cual valga la pena morir.
Hay gente que entrega su vida por cosas que no valen la pena, ciertamente. Terminan sus días sobre esta tierra viviendo en vano. Y yo te pregunto en esta mañana, hermano de Aposento Alto de Coto, y algunos que tal vez nos escuchan allí en el en vivo, ¿cómo está tu fe en este día? ¿Podrías decir que tú eres un hombre, una mujer, un joven lleno de fe? ¿Estás creciendo en tu fe? Niño, niña, jovencito que está acá, ¿estás creciendo en tu fe? ¿Alguien podría describirte como una mujer, un hombre lleno de fe? Esteban era un hombre lleno de fe. Era un pecador igual que tú, igual que yo, redimido por la sangre de Cristo, pero convencido y guiado por el Espíritu Santo, sabiendo que él debía ser lleno de fe. Tú y yo debemos salir hoy convencidos diciéndole: Señor, yo quiero, como Esteban, ser lleno de fe. ¿Tienes la fe que salva? Porque puede ser más grave el asunto y de pronto ni siquiera has creído en Cristo como tu Salvador personal. Entonces necesitas la fe que salva, necesitas creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador de tu alma. La primera característica era que Esteban era un hombre lleno de fe. Y Dios te pide en esta mañana, hermano, que me escuchas, sal con la meta hoy: Señor, quiero ser un hombre, una mujer, un joven lleno de fe. La segunda característica de Esteban, según Hechos 6:5, dice que Esteban, en Hechos 6:5, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban no era un hombre controlado por el Espíritu Santo. Esa es la segunda característica: lleno del Espíritu Santo. Y fíjense que se repite la palabra lleno, lleno. Van a ver que varios pasajes, lleno, lleno, lleno. Porque la Biblia dice que nosotros como hombres somos vasijas de barro, que tienen que ser llenadas de algo. Pero las vasijas de barro del Señor deben ser llenadas del Espíritu de Dios. Entonces, nuestro amado hermano Esteban era lleno del Espíritu Santo. Y quiero decirles que ser lleno del Espíritu Santo no es algo exclusivo de algunos, ni es algo que solamente algunos pueden lograr. No, queridos, la Biblia dice claramente que ser lleno del Espíritu Santo es una orden, es un mandamiento, no es opcional. Tú no puedes decir: eso no es para mí. No, la Biblia lo dice en el libro de los Efesios: ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es que yo esté lleno del Espíritu Santo? Es estar bajo el control absoluto de Dios. En ese mismo verso que está en Efesios, no lo vamos a buscar, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ustedes saben que una persona embriagada está controlada por esa sustancia. ¿Y cuántas cosas hace una persona embriagada? ¿Recuerdan su pasado? ¿Cuántas cosas hace una persona que está bajo el control del alcohol? Y hacen cosas terribles. Pero ¿cuántas cosas puede hacer un hombre controlado por el Espíritu? ¿Cuántas cosas puede hacer un cristiano lleno del Espíritu? ¿Cuántas cosas santas como Esteban, que lo veían como el rostro de un ángel? ¿Se imaginan la llenura de este hombre? ¿Se imaginan la comunión, la intimidad, la cercanía que tenía Esteban? Que los que lo veían como un ángel. Pero el mismo espíritu que él tenía es el que habita en nosotros. Y no podemos decir: eran otros tiempos, eso eran otros tiempos, eso ya no pasa hoy. Quiero decirles, querido, que si no nos pasa es porque no queremos, porque yo estoy seguro que Dios quiere. Yo estoy seguro que Dios quiere llenarte, saturarte de su espíritu, para que Él con su palabra invada tus pensamientos, tus emociones, tu corazón, y tú puedas tener una vida santa que agrade a Él.
es el mismo espíritu del primer siglo. El espíritu que disfrutaron los influencers del primer siglo lo pueden disfrutar hoy en toda plenitud. Así lo dice la Escritura. Amén. Aquellos políticos que les mencioné estaban dominados por sus ideales y eso les llevó a que no les importara que los mataran. Impresionante que las amenazas que recibieron, por ejemplo, Luis Carlos Galán y el periodista Jaime Garzón, aún así siguieron adelante. Pero eran ideal, no quiero menospreciar la vida de ellos, hicieron cosas que dejaron una huella en la historia, pero eso no se compara ni en un milímetro con la vida de Esteban. Y yo te pregunto, hermano, que me escuchas en esta mañana, ¿tú te consideras una persona llena del Espíritu Santo? Amén. Y yo le pregunto a usted, y aquí quiero que alguno se anime y diga algo, ¿cómo sabe uno que alguien es lleno del Espíritu Santo? Porque no miente. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por su comportamiento? ¿Qué más? ¿Cómo sé yo que alguien está siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Da fruto de qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Amor. Entonces, muy bien, ahí vamos. ¿Cómo sé yo que alguien es lleno del Espíritu Santo? Por su forma de hablar amorosa, por su corazón tierno y compasivo y manso como el de Cristo, porque es una persona paciente, porque es una persona amable, afable, porque es una persona con dominio propio, pero a la vez es una persona llena de gozo. Se le nota la dicha, como dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo no necesariamente es una persona que sepa mucha Biblia, porque alguien podría decir, no, es alguien que sabe muchos versículos, pero se la pasa con el ceño fruncido, se la pasa bravo, tiene cara de palo. Pues uno dice, pues a ver, mucha Biblia pero poco gozo, ¿sí? Entonces la llenura del Espíritu Santo se hace patente en el carácter del cristiano. Entonces, ¿cómo te va con el gozo? ¿Cómo te va con la mansedumbre? ¿Cómo te va con la paciencia? ¿Cómo te va con la paz? ¿Eres una mujer de paz? ¿Un hombre de paz? ¿Eres una mujer paciente? ¿Sí? ¿Eres una mujer, un hombre amoroso, afable, manso? Porque eso es, y ese era Esteban. Esteban estaba lleno, y por eso ese complot que hicieron contra él no le dio ni 5 de temor, porque él sabía en quién había creído. Así que, mis hermanos, necesitamos, como segunda medida, buscar ser llenos del Espíritu Santo. Obedecer al mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Repito, no es opcional. Todos los días por la mañana, cuando levantes, abras tus ojos y abras la Escritura. Espero que eso es lo que usted hace. Abre la Biblia y lee, ora, pide perdón, da gracias, qué sé yo. Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, para que en este día seas tú controlándome a mí y no yo andando en mis propios caminos. Amén. Una buena meta. ¿Se puede o no se puede? Se puede, hermanos. Se puede llegar a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a la tercera característica que tenía Esteban. En Hechos 6:8. Hechos 6:8 dice que Esteban era un hombre lleno de ¿qué? De la gracia. Fíjate que se repite la palabra lleno. Lleno de la gracia. La palabra gracia es una de las palabras más asombrosas del Evangelio. Si usted la entiende, le quiero decir que es un privilegiado. Y si no, hoy es el día de entender la gracia de Dios. Esteban vivía por gracia, porque la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios hacia un pecador que merece el infierno, pero que Dios le da el cielo.
Es el favor inmerecido de parte de Dios hacia un pecador que merece el infierno porque Dios le da el cielo. Pero Dios le da el cielo porque el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, y entonces Dios le da lo que no se merece. Y lo que le dio fue el cielo, le dio a su hijo, le dio la sangre de su hijo, le dio su perdón, lo hizo de su familia, lo adoptó, le puso nombre, escribió su nombre en el libro de la vida. Gracias, hermanos. Y Esteban tenía eso súper claro porque era un hombre lleno de gracia. Él sabía que lo que tenía no lo merecía. Y espero que usted la tenga clara hoy. Usted podrá haber conseguido cosas con esfuerzo. Seguro que sí, la casa, el carro, la carrera, no sé qué le ha tocado sudarlo con la frente, pero si usted es de Cristo tiene que saber que eso el Señor te lo dio y no lo merecía, por la pura gracia. Amén, hermanos. Entonces, Esteban sabía que no merecía ser salvo. Esteban sabía que no merecía ser diácono, porque Dios también a Esteban lo había rescatado de las tinieblas. Y necesitamos ser llenos de la gracia. Necesitamos vivir como cristianos llenos de gracia. Nosotros, entre el pueblo de Dios, nos equivocamos con frecuencia. Fallamos, le faltamos al otro. Y necesitamos tener gracia con nuestro hermano. Necesitamos tener paciencia, porque no todos caminan al mismo ritmo, porque todos no van a la misma velocidad. Y yo necesito tener gracia y paciencia y quitar la palabra de condenación cuando un hermano no hace lo que yo quisiera que debería hacer. Esteban era un hombre lleno de gracia. Necesitamos ser apoderados por esa gracia. De los políticos que hablé al principio, con la excepción de Martin Luther King, ellos creían que sus logros fueron sus propios méritos, pero Esteban no. La elocuencia que tenía Esteban era impresionante. Les quiero decir, en el segundo sermón que les voy a compartir, vamos a hablar un poquito de Hechos capítulo 7, cuando él da un sermón. Era impresionante la elocuencia y la capacidad de comunicar que tenía Esteban. Él no la adquirió en la universidad. Él no fue al seminario teológico de Jerusalén para estudiar cómo se habla la Biblia. No. Este hombre aprendió a los pies de Cristo en oración, en comunión, en intimidad, en cercanía, en obediencia. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Dios lo llena de su Espíritu Santo, y cuando ese hombre abría la boca, la gente lo veía con cara de ángel. Sus palabras eran impresionantemente poderosas. Hermano, ¿eres salvo por gracia? No los noto muy convencidos, no tienen amén. ¿Eres salvo por gracia? Somos salvos por la pura gracia. Nadie merece ir al cielo. Nadie merece ir al cielo. El pecador va al cielo porque Cristo lo compró y pagó por él. Lo que tenemos no lo merecemos. Dios te dio la gracia. Y si has triunfado, si has tenido una victoria, como les dije, si se te ha abierto alguna puerta, si has logrado algún título, algún alcance, es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo, otro hombre de Dios tremendo, que escribió el 75% del Nuevo Testamento, un hombre intelectual superior, él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no dijo: no fue por mí, él dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no se las picaba de nada. Él sabía que era Dios. Hermanos, ¿podemos vivir por gracia? ¿Podemos ser llenos de la gracia? Tratar con gracia a mi prójimo, a mi hermano en Cristo débil, aún a mis vecinos, compañeros de trabajo y que son insoportables. Puedo yo ser lleno de gracia y tolerarlos por el amor de Cristo. Y el último punto, el punto 4, en Hechos 6:8, dice que además de ser lleno de gracia, era lleno de poder de Dios. Imagínense un hombre lleno de poder de Dios. ¡Wow! Eso sí es impresionante. La explicación es que la palabra poder,
La palabra poder en el griego es dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita. Así que Esteban era dinamita, hermanos. Él abría la boca y eso era una explosión de poder de lo alto para los que le oían. Era una explosión del Espíritu Santo, era una explosión de fe, una explosión de gracia. Sus palabras estaban cargadas del poder de lo alto. Eran palabras que superaban al intelecto humano, porque Esteban era un hombre de Dios, humilde y sencillo. Era un hombre común y corriente como tú y yo, sujeto a pasiones como tú y yo, pero la diferencia la hacía era que Esteban era un hombre sumiso y humilde y sencillo, rendido. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti, mi hermano? Y en la ilustración que usé de estos políticos se caracterizaban por ser grandes oradores, gente que habla muy bien, que lo atrapan a uno con sus discursos. Pero Esteban superaba al intelecto humano, porque las palabras que salían de la boca de Esteban eran directamente del Espíritu Santo. Mi hermano, cuando tú hablas con el poder de Dios. ¿Eso se puede hoy o no? Se puede hoy hablar del poder de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos la palabra poderosa de Dios. Entonces no es que sean otros tiempos, es que la iglesia ha cambiado y Dios se apagó y ya no quiere. No, Dios quiere, hermano, pero necesitamos nosotros querer también. Necesitamos acercarnos a aquel que nos da la victoria. Los cristianos deberíamos hablar con el poder del Espíritu. Deberíamos tener un lenguaje poderoso. Deberíamos tener más fruto por ello. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. No lo busquen. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero decirles, hermanos, que estamos en lo último de la tierra. Colombia es lo último de la tierra, desde Jerusalén hasta acá. Y el Espíritu vino hasta acá y nos ha salvado a nosotros y a otros miles de cuantos aquí en Latinoamérica. ¿Y por qué entonces no somos más? ¿Por qué no hay gente que nos sigue? Estos influencers del primer siglo hablaban y la gente los seguía. Los seguía porque estaban llenos de fe, llenos de gracia, llenos del Espíritu de Dios y llenos de poder. Dios quiere eso para ti y para mí hoy, hermano. Lo que escucha hoy, digámosle a Dios que queremos más de Él. Necesitamos más Felipes y más Esteban en el siglo XXI. Hombres jóvenes, jovencitas, mujeres llenas del Espíritu de Dios, llenos de Dios. Tal vez por eso es que no somos tantos. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva y necesitamos pasar mucho más tiempo en la presencia de nuestro amado Señor para ser personas realmente que hagan un cambio dramático. Y por lo menos acá en este municipio, que ustedes saben que la oscuridad reina, Satanás está gobernando muchos hogares, está atrapando a muchos jóvenes que viven por allí separados de Dios, lejanos. Pero nosotros tenemos un mensaje poderoso, liberador, que puede hacer pasarlos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Amén. Y ese llamado es para ti y para mí, hermano. Quiero invitarles a que cantemos este cántico juntos y nos pongamos de pie. Y vamos a orar y vamos a prometerle a Dios que vamos a ser llenos de la fe, vamos a ser llenos de gracia, del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero más de ti, quiero ser lleno de ti. Vamos a entonar este canto que dice así:
busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, levanta tus manos. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Un siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Iglesia, dilo. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Sí, Padre, reconocemos que en ocasiones nos hemos llenado de otras cosas que no son tu palabra ni tu espíritu. A veces nos llenamos la cabeza de banalidades, de cosas de este mundo que no te agradan. Pero hoy entendimos, Dios de los cielos, que tú puedes hacer en mí una persona llena de fe. Yo te pido hoy, y hoy me comprometo a buscar ser un hombre, una mujer llena de fe. Señor, ayúdame a creerte, a llenarme de tu palabra todo el tiempo. Quiero ser un hombre, una mujer lleno de gracia, lleno de la gracia tuya, Señor, de esa gracia inmerecida, de ese favor inmerecido, de vivir por gracia en este mundo que condena, Señor, de vivir en libertad, oh Dios. También, Señor, quiero ser un hombre, una mujer, un joven, una jovencita llena del Espíritu de Dios. Queremos ser vasijas llenas, llenos de gozo, llenos de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de dominio propio, Señor. De la mansedumbre de Cristo se apodere de mí, Señor. Necesitamos dar fruto en este mundo caído. Dios, necesitamos vivir vidas poderosas. Necesitamos vivir vidas en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos abrir nuestra boca con poder cuando alguien nos pregunte acerca de la esperanza que tenemos en ti. Señor, queremos ser llenos de ti. Tenemos sed de ti. Llénanos en esta mañana, Señor. Bendito seas tú, Jesús. Amén y amén. Amén. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Llénanos. El Señor nos llene en esta
esta mañana. Amén, hermanos. Amén. Invito a que